Notícias falsas, ataques à imprensa, adaptação das redações às novas tecnologias. São muitos os desafios dos veículos de comunicação e dos jornalistas. Hoje nós vamos conversar com um especialista no assunto, Juan Antônio Riné, presidente da maior consultoria de mídia do mundo, a Innovation, que já prestou consultoria para empresas jornalísticas em mais de 70 países. No Brasil, seus clientes são os grupos Globo, Abril, Estado, RBS e muitos outros. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Riné, por estar aqui com a gente hoje. Prazer. São muitos os desafios atuais enfrentados pelos jornais, pelos jornalistas. Na opinião do senhor, qual é o maior deles hoje? Bueno, creo que en todos los momentos de la historia, la prensa ha tenido y tendrá desafíos muy semejantes. Y también diría que ante los problemas las soluciones son muy parecidas. Usted hablaba del trabajo que hicimos hace unos años en Brasil, los años 80, años 90. Yo recuerdo que en ese momento Brasil salía, como otros muchos países, España también, de sistemas de falta de libertad de prensa. Y en ese momento el renacer de los periódicos, de la prensa, de los medios, estuvo muy ligado con esa posibilidad de hacer verdadero periodismo, que en un régimen de falta de libertades es imposible. Bueno, yo creo que ese sigue siendo el tema más importante para este negocio y para esta actividad, que es la libertad. O sea, cuando se ponen trabas a la libertad, pues evidentemente no podemos hacer nuestro trabajo y los lectores pues tienen todo el derecho a sentirse defraudados. Yo creo que muchas de las quejas que hoy nos llegan de los lectores, una cierta desafección de gentes que ya no creen, dicen en los periódicos, en los periodistas, en los medios, se debe precisamente a que se está haciendo más difícil el ejercicio de nuestra actividad informativa. Hace unos días leía, por ejemplo, pues que en Río Grande do Sul, RBS estaba intentando ofrecer información fáctica sobre las personas fallecidas, dado que el gobierno de Bolsonaro pues, se negaba a dar esa información. Bueno, eso es un ejemplo clarísimo de cómo la prensa cumple un papel fundamental en una sociedad que carece de información o tiene una información defectuosa. Es decir, en Estados Unidos el papel que están jugando el New York Times, la revista New Yorker, el Washington Post, en Inglaterra el Financial Times, la revista The Economist, pues es muy notable, porque en ambos lugares, Estados Unidos o Inglaterra, pues en estos momentos hay gobiernos pues, que intentan expander fake news, intentan ocultar la información sobre la pandemia del COVID-19 y creo que en esos momentos es cuando la gente se da cuenta de lo importante que es tener buenos periódicos, buenos medios, etc. Es evidente que esto está sucediendo, esta crisis sanitaria, en medio de una crisis del modelo de negocio de las empresas periodísticas tradicionales. Y claro, eso hace muy complicado el que podamos cumplir nuestra función. Se dice que sin cacao no hay chocolate. Y sin periodismo y sin información y sin medios para hacer periodismo es imposible informar y hacer periodismo. Y por tanto, entiendo que muchos colegas y muchas empresas de clientes, amigos, la competencia, pues se sienten en una situación muy complicada. Es decir, hoy no es fácil atraer talento, hoy no es fácil pagarlo como se debe, porque
durante los últimos años pues, se cometieron errores en la gestión de este negocio, no tanto de los periodistas, sino de los gerentes, de la gente del negocio, que creyeron que, bueno, que la información era gratis y que no había que cobrar a la gente por informar, etcétera, etcétera. O senhor citou as notícias falsas, as fake news. Isso é novidade ou elas sempre existiram? No, siempre ha existido. O sea, es decir, hay un libro maravilloso que yo estaba releyendo estos días de un profesor de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, Andrew Pettigrew, que es La invención de las noticias. Y él explica cómo nacieron las noticias en el siglo XV, o el negocio de las noticias. Y entonces cuenta que una de las grandes revoluciones de ese siglo fueron una serie de familias italianas que empezaron a gestionar correos a caballo, con postas, recorridos de 15-20 kilómetros, rutas que llevaban pues, desde Constantinopla hasta Sevilla, de Brujas, que era el gran mercado del algodón, hasta Egipto, y eran gentes que transmitían información en un momento en que no había información y la gente no sabía que si había una mala cosecha de algodón en Egipto, el mercado de Brujas, que era el mercado más importante de algodón de Europa, pues los precios iban a subir. Entonces, el primero que tuviera información verdadera, no fake news, pues iba a comprar, iba a acaparar algodón y iba a ganar más dinero, ¿no? Esa vis comercial de la información, es decir, la gente paga cuando la información tiene valor. Cuando la información no tiene valor, cuando la información no tiene peso, no tiene sustancia, pues efectivamente entonces puede ser gratis, pero es que no es relevante. Entonces en estos momentos hay mucha falsa información que lógicamente no tiene ningún valor y que lo que tiene valor es contrastarla, denunciarla, desenmascararla. Elas sempre existiram, né? Mas creio que o que muda hoje em dia é a velocidade com que elas são disseminadas, não é? Nós convidamos outros colegas jornalistas para participarem aqui da nossa conversa, fazendo perguntas ao senhor ainda sobre fake news. Nós temos uma pergunta do jornalista Caio Túlio Costa, um dos fundadores do Torabit, sistema de monitoramento digital. Vamos ver. Oi, Riner. Eu queria saber a sua opinião sobre a responsabilização das plataformas de redes sociais em relação às fake news. Elas, YouTube, Facebook, Twitter, devem ser responsabilizados civil e criminalmente pela disseminação de fake news? Absolutamente. Creo que tarde o temprano se verán obligadas a hacerlo porque están siendo corresponsables directos precisamente por su carácter casi monopólico, por su carácter de dominantes del mercado, de las redes sociales. No pueden desentenderse, es decir, habrá una rebelión, como la está viendo ya, una rebelión que acabará exigiendo ese autocontrol de las plataformas. Evidentemente son un negocio de publicidad, no un negocio de periodismo, pero consiguen esos ingresos publicitarios gracias a que diseminan información y, por tanto, igual que no admitiríamos que una cadena comercial o de alimentación pues distribuyera alimentos en mal estado, pues, es decir, la materia averiada, la materia que no cumple los requisitos de la verdad, de la información veraz, no digo claro, una cosa son opiniones, o sea, yo acepto que las opiniones no se pueden valorar desde el punto de vista de si son verdaderas o no verdaderas, las opiniones son libres y normalmente son baratas. Decía un colega nuestro en innovación británico, ya muerto, Andrew Mango, que fue uno de los directores de la BBC,
decía Juan Antonio, los hechos son caros, las opiniones son baratas. Bueno, entonces yo creo que esa exigencia de factualidad, de veracidad, evidentemente se le tiene que exigir a las redes sociales. Y además no tienen excusa porque ganan muchísimo dinero, es decir, tienen muchos recursos. Yo no conozco bien el medio que me hablabas de que Cayo dirige ahora, me imagino que debe ser pues una de estas organizaciones privadas o al margen de las redes sociales, pues que intentan chequear, contrastar la veracidad de la información que discurre por todos los medios, ¿no? Claro, eso cuesta dinero y es difícil y es muy elogiable que se hagan esfuerzos de ese tipo, pero claro, Facebook, Twitter, que son redes sociales inmensamente ricas, ¿qué menos se les puede pedir que inviertan en la veracidad? Además, en la medida en que ellos se conviertan en redes transmisoras de muchas fake news, su propio prestigio disminuirá. O sea, les conviene mucho tener un papel mucho más activo y responsable del que ahora tienen. Certa vez o senhor escreveu que redações chatas produzem jornais chatos. O que é uma redação chata? Bueno, yo recuerdo que una de las primeras veces que fui a Brasil, fui al interior de Brasil a un periódico mediano y cuyo gerente general me dijo que, mire, Giner, el problema que tenemos aquí es que los periodistas simulan que trabajan y nosotros simulamos que les pagamos. Bueno, yo creo que todo arranca de eso, es decir, del talento y de la capacidad de atraer, retener talento. Cuando una redacción es chata es cuando no tiene talento, porque si hay talento, pues el talento es la clave. Es decir, si uno mira yo no soy lógicamente un experto en la prensa brasileira, pero sí he conocido a grandes periodistas y sé que, claro, el doctor Rui Mesquita tenía mucho talento. Tenía mucho talento don Julio Mesquita, sus crónicas, sus boletines de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues, eso es periodismo de absoluto, lo que yo llamo periodismo caviar. Entonces, claro, eso requiere talento y a veces, desgraciadamente, hoy vemos en las redacciones pues, que el talento escasea. E qual que é a chave para produzir conteúdos interessantes e atraentes para o leitor? Bueno, yo creo que la capacidad que tenemos los periodistas de contar historias, storytellers, dicen los ingleses, es nuestra mejor arma, ¿no? Y por tanto, allí donde hay una gran historia, hay seguro lectores y habrá seguro gente que se sienta muy satisfecha, ¿no? Claro, de nuevo, si no hay talento, no puede haber grandes historias. Hay que tener talento para entrevistar, hay que tener talento para analizar, hay que tener talento para valorar, para opinar. Todo se reduce al talento. Yo durante unos años, antes de fundar Innovación, fui vicedecano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra. Siempre tuvimos muy claro que el éxito de la facultad dependía, lógicamente, de los estudiantes, de lo que consiguiéramos que esos estudiantes fueran capaces de aprender y luego, pues, en el ejercicio profesional de desempeñar su trabajo con inteligencia, con gente valiosa. Claro, siempre nos planteábamos qué es lo que hay que enseñarles entonces. Y lo que hay que enseñarles eran las artes liberales, que es a saber leer, a saber hablar, a saber escribir y a saber pensar. O sea, pensar, leer, hablar y escribir son las técnicas periodísticas más fundamentales hoy, ayer y mañana.
Algo que no muda, independente toda esta da... obsesión por la tecnología, toda esta obsesión porque la gente sepa utilizar el Quad Express y que la gente sepa utilizar el Zoom y ahora pues los sistemas de telemática. Bueno, todo esto es elemental. Esto es una commodity. Todo el mundo tiene una máquina de escribir, ¿no? Los ingleses siempre decían, cuando aparecieron las computadoras, que garbage in, garbage out. O sea, es decir, la tecnología no cambia por sí misma la calidad de los mensajes, ¿no? Los envía más rápido, los hace más atractivos, etcétera, etcétera. Pero al final, ya digo, si uno tiene que formar periodistas o tiene que contratar periodistas, lo único que tiene que comprobar es si es gente que piensa, si es gente que sabe expresarse oral y por escrito y con las técnicas que en ese momento la tecnología ofrezca, y hacerlo pues con una capacidad crítica, con gente que tenga capacidad de análisis y de observación, bueno, y poco más, o sea, y ese es el test. Y luego darle libertad a la gente. En el New York Times, recuerdo un director del New York Times en los años 80 que me dijo un día, mire usted, el mejor sistema de autocontrol de una redacción, de un periódico, es contratar gente valiosa y dejarla tranquila, o sea, dejarla libre, que hagan lo que quieran. Bueno, yo siempre he dicho, por ejemplo, que creo que al periodismo, los buenos periodistas que yo he conocido, y afortunadamente he conocido muchos y creo que sigue habiendo muchísimos, es gente que a veces valora más que le des más tiempo que les des más dinero. Hay que darles dinero, hay que pagarlos bien, pero a veces la escasez de tiempo dificulta hacer buen periodismo. São requisitos aí, requisitos fundamentais, independentemente do suporte, não é? Independente da tecnologia. Agora, os veículos tradicionais estão aí correndo atrás, enfrentando esse desafio de adaptação às novas tecnologias. Muitas vezes o faturamento não dá conta de sustentar, de bancar grandes estruturas. Estamos resultado disso aí. Demissões de profissionais, extinção de vários títulos de jornais, revistas, muitas vezes de uma empresa inteira, não é? Agora, como sobreviver às mudanças, Riné, sem sacrificar a qualidade? Bueno, vamos a ver, en España estamos viviendo esta semana una noticia muy interesante. Ha cesado la directora del país tras 2 años de ser directora en el cargo y se ha sabido que en estos momentos el país el último año ha perdido 150 millones de dólares. Bien, el país y el grupo Prisa, que era el grupo, sigue siendo el grupo de prensa más importante de España, ha ganado miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Sus directivos han ganado decenas y decenas de millones de dólares hace muy pocos años. Bueno, yo a veces pienso que muchos que ahora se quejan de que perdemos dinero, de que no tenemos nuevas tecnologías, es que no tenemos ingenieros, es que no sabemos hacer la transición a Internet, ellos son los culpables de no haber invertido recursos que en esos momentos eran extraordinariamente abundantes en sus empresas. Yo recuerdo haber visitado las instalaciones de Folha, de Estado de Sao Paulo, de Jornal do Brasil, RBS. Bueno, han sido organizaciones muy poderosas, han ganado mucho dinero, han tenido magníficos gerentes, magníficos periodistas. Entonces, si ahora están en dificultades, creo que deben hacer un análisis de conciencia de ver si invirtieron adecuadamente, cuáles fueron sus prioridades. Porque, claro, bueno, pues ahora se está viendo que por ejemplo, el tema de Internet, que ya es un tema muy viejo. Internet ya tiene en los periódicos más de 20 años, ¿no? Pero, bueno, pues seguimos teniendo redacciones donde no hay prácticamente ingenieros. Yo recuerdo una vez una entrevista a Eric Schmidt
cuando era director general de Google, a la pregunta de ¿por qué cree usted que los periódicos no se han sabido adaptar a Internet? Decía, ¿usted cuántos ingenieros conoce que trabajan en periódicos? ¿Cuántos programadores? Claro, si usted no tiene esos profesionales, esos perfiles, ¿cómo usted quiere funcionar en un mundo donde el soporte tecnológico es muy importante? Por lo tanto, yo creo que la descapitalización tecnológica, estratégica, claro, se han cometido muchos errores. Yo he sido consultor y probablemente también soy culpable de muchos de esos errores, pero sí he aprendido alguna cosa. Y, por ejemplo, sé que ningún plan estratégico se puede montar alrededor de fenómenos cambiantes. Es decir, si uno en una empresa periodística, digamos, de papel, tradicional, de impresa, de jornales, ¿no? Si monta su plan estratégico basado en rotativas, en talleres, en parques gráficos, pues ya se está viendo que vamos a un horizonte muy cercano donde ya la distribución del papel, las impresiones y las plantas no son un factor, una ventaja competitiva. Jeff Bezos, da Amazon, o homem mais rico do mundo, ele comprou o Washington Post em 2013. Um ano antes, em 2012, ele afirmou que jornais impressos deixariam de existir em 20 anos. Então, segundo ele, aí teríamos mais uns 12 anos de respiro, não é, Riné? Que tal, que ele disse? Sí, no, depende. O sea, hay periódicos que siguen ganando todavía más dinero con el papel que con los ingresos digitales. Pero bueno, por ejemplo, Jeff Bezos ha hecho una inversión de tecnología impresionante. El Washington Post tiene en Nueva York unos departamentos de desarrollos tecnológicos con más de 100 ingenieros. Y por lo tanto ellos son los que han desarrollado el sistema ARC, que es un sistema editorial que se ha implantado ahora en la mayoría de países y periódicos del mundo, revistas, y probablemente ganan más dinero vendiendo ese sistema editorial. Los royalties del Washington Post vienen de ahí, no de vender periódicos en papel. Puede seguir vendiéndolos, tampoco es tan caro, o sea, es decir, que no perderá mucho dinero para una empresa como la del Washington Post y una fortuna como la de Jeff Bezos. Pero me refiero que estratégicamente uno no puede poner en el centro de un plan estratégico de futuro las cosas cambiantes, ¿eh? O sea, lo que tiene que poner es cuál es lo que nunca cambiará, lo que siempre será necesario en una empresa periodística. El talento, evidentemente. El talento, sin talento no se puede hacer buen periodismo. La capacidad de informar, de un medio informativo, por lo tanto, esos son valores supremos. Luego se hará mejor o peor. Antes me preguntaba yo mismo de cuál era lo que había que enseñar a los periodistas. Yo recuerdo que en una visita al Washington Post, cuando todavía Ben Bradley vivía y se había jubilado, pero seguía teniendo una oficina en el edificio, estuvimos una tarde con él y hubo un momento que alguien le preguntó, al grupo que estábamos, oiga, señor Bradley, ¿qué es lo que usted aconsejaría para enseñar en una escuela de periodismo? ¿Qué es lo fundamental, esto que digo? Es decir, ¿en qué hay que basar la estrategia de futuro de una empresa periodística? Y entonces Ben Bradley, que al fin, el Washington Post, el caso Watergate, o sea, en fin, un monstruo, ¿no? Y él dijo, pues mire usted, lo más importante que ustedes tienen que hacer es enseñar a que lean a Shakespeare. Bueno, nosotros nos quedamos un momento callados, como diciendo, pero que esto es una butad. Y entonces él dijo, no, miren ustedes, no se queden así asombrados. Dice, cuando yo empecé a trabajar en el Washington Post, uno de los primeros trabajos que me asignaron fue cubrir un crimen. Iba cada día a los juzgados a seguir en la corte pues las declaraciones, los testigos, los abogados. Entonces me di cuenta que lo que yo tenía que contar era un drama, eran pasiones humanas, era el odio, era la envidia, era el egoísmo, era el odio entre las personas, el amor.
Bueno, eso es lo que son las obras de Shakespeare, eso es el King Lear, eso es Hamlet. Es decir, si uno aprende a conocer el alma humana, las personas, pues luego podrá contar esas grandes historias que decíamos, podrá hacer buen periodismo, tendrá capacidad de observar. Pero ¿eso qué es? Eso es talento. Vou trazer aqui outro dado, só para a gente ter assim, uma ideia da realidade. Segundo a Associação Nacional de Jornais, 20 jornais fecharam ou mudaram as suas edições para digital apenas este ano. 62% dos municípios brasileiros não têm cobertura jornalística. Isso significa 37 milhões de pessoas sem acesso à cobertura local. Não sabe o que acontece na sua própria cidade, não tem a notícia. São os chamados desertos de notícias, não é, Riné, no Brasil. Quais são as consequências disso? Bueno, son malas, pero tampoco en el pasado, en fin, abundaban. A veces magnificamos los medios locales y medios regionales. En realidad siempre han sido medios muy pobres y poco dotados y con una penetración muy limitada. Por lo tanto, no creo que haya que exagerar. La buena noticia es que hoy hay medios digitales que pueden llegar a micromercados y por lo tanto lo que nos falta es imaginación y recursos para desarrollar esas nuevas fórmulas para informar a nivel local. Yo creo que hay un potencial enorme en la información local y regional, ¿no? Y por tanto, igual que siempre hemos magnificado el papel de las grandes redes, en fin, o Globo TV, o en fin, Folla, o Estadao, o Globo, pero creo que el periodismo a nivel local y a nivel regional pues puede tener la misma importancia o más que el del gran periodismo nacional. Es cuestión simplemente eso, de recursos, de talento y de creatividad. Es decir, hay que tener imaginación, hay que saber emplear la tecnología. Hoy no hay límites en la tecnología, por tanto, igual que Facebook o Twitter es capaz de adivinar quiénes somos, qué necesitamos, qué nos interesa, qué seguimos, y mandarnos mensajes publicitarios, seleccionar el tipo de información que ellos creen que nos puede interesar, bueno, pues eso mismo habrá que hacer. Y por lo tanto, yo soy optimista sobre eso. No creo en que habrá desiertos. Siempre lo ha habido. O sea, no creo que bueno, es una cuestión de tiempo, insisto. O sea, no podemos pensar que de todas las crisis siguen soluciones y por tanto y las verdades universales en fin, si no tenemos un periódico local no hay información local. Bueno, eso es mentira. Y si no tenemos una radio local no hay información local, y si no tenemos una revista local no hay información local. Bueno, es mentira. Hay ya y habrá cada vez más medios microlocales e microregionais que cumprirão maravillosamente essa necessidade informativa. Sim. Nós vamos agora trazer a pergunta do Marcelo Resch, presidente da Associação Nacional de Jornais e vice-presidente editorial do Grupo RBS. Caro Juan, nos últimos anos muitas redações investiram muito na transformação digital e com novos processos e tecnologia. A pandemia trouxe uma modificação radical do processo de produção jornalística. Neste momento, centenas, incontáveis redações trabalham de forma remota. Como vai ser esse mundo pós-pandemia? Redações continuarão remotas? O modelo será híbrido ou volta tudo como antes? No, yo creo que tienes razón. O sea, la pandemia, entre otros cambios, pero no solo en periodismo, sino en los negocios en general, ha demostrado que hoy tenemos recursos tecnológicos para hacer nuestro trabajo a distancia. Y a mí lo único que me preocupa de la versión post-pandemia del periodismo es que creamos que el periodismo se hace en casa, ¿eh? El periodismo se hace en la calle, el periodismo se hace cubriendo las fuentes, se hace viéndose cara a cara con la gente, investigando, viendo, fotografiando, videografiando.
Por tanto, se puede editar la información a distancia, pero la información, el reporterismo, que es la esencia del periodismo, el reporterismo es siempre un trabajo pegado a la actualidad, pegado a los hechos, pegado a los acontecimientos. No podemos estar informando de China pues sin tener corresponsales en China, sin tener fuentes originales en China. No se puede informar de lo que está pasando en Brasil sin tener redes de periodistas en la calle, pese a que haya una pandemia, ¿no? Toda una serie de trabajos de producción sí que se pueden hacer a distancia, en casa, y lo que al final es verdad, también de lo que decías, es que todos tendremos que repensar mucho la necessidade de grandes redacções. Ainda sobre esse cenário de pandemia, nós temos também uma pergunta do João Caminoto, diretor de jornalismo do Grupo Estado. Ele pergunta se o senhor acredita que tudo o que estamos passando, pandemia, populismo, pode e deve ser uma oportunidade para o jornalismo profissional resgatar a sua confiança junto à sociedade. Sí, totalmente de acuerdo. Lo único es que, como dicen los argentinos, para hacer las cosas se necesita músculo y billetera. Y por tanto, hay que tener todo esto que está ocurriendo es una gran oportunidad para que el periodismo vuelva a demostrar lo importante que es para una sociedad. Pero no hay que ser utópicos, hay que ser realistas. O sea, se necesitan recursos y se necesitan personas y talento para hacer estas cosas. Vamos ouvir agora o Sérgio Dávila, diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. Juan Antônio, você acha que o jornalismo profissional pode ser bem sucedido se adotar um modelo de negócios como o Netflix? Riné. Bueno, no creo que haya una fórmula trasladable, en fin, no soy un experto en ese tema, pero sí que me parece que es un magnífico ejemplo de cómo una industria que parecía condenada a morir, los teatros se cierran, los cines se cierran, las salas se cierran, hacer películas cada vez es más caro, el talento en el mundo cinematográfico, pues ya Hollywood ha dejado de ser Hollywood, ya no se pueden hacer grandes estudios. Bueno, Netflix y otras muchas compañías de live streaming, pues están reinventando el cine. Y eso es maravilloso. O sea que a la pregunta yo diría sí, hay que aprender de Netflix en que tenemos que reinventarnos haciendo lo que sabemos hacer, que es cine. O sea, Netflix, la materia prima de Netflix sigue siendo el cine, el lenguaje cinematográfico. Y esto es maravilloso, que haya unas nuevas fórmulas para financiarlo, yo creo que jamás ha habido en el mundo más productoras, más artistas, más actores. O sea, tenemos Hollywood por todas partes, ¿no? Entonces, la crisis de Hollywood es una maravillosa crisis. Entonces, a lo mejor a los periódicos nos tendríamos que plantear lo mismo, es decir, cómo hacer de nuestro negocio otro Netflix, ¿no? Netflificarnos. Hasta que no llegó Netflix, a nadie se le había ocurrido hacer eso, ¿no? No digo que el que primero se le ocurra será el que lo hará mejor, pero sí que yo soy muy optimista respecto al futuro. Al futuro del periodismo. Es que es como si uno dijera que no es optimista acerca del futuro del periodismo, sería muy pesimista acerca de todo, la sociedad, de la política, de la economía, de todo. Por lo tanto, hay que ser optimistas. Ahora, tenemos que inventar más, ser más creativos. Durante muchos años, pues hacer periódicos era um negócio muito fácil. E ainda sobre essa questão aí de sermos criativos, pensarmos em novas alternativas e parcerias com as plataformas. O Facebook fez uma parceria com o The New York Times para publicar o conteúdo do jornal. Até numa tentativa de melhorar a imagem da rede, que é um celeiro aí de fake news, não é? É uma boa alternativa? No, ellos están intentando maquillar su mala conciencia
pues financiando algunos proyectos, peanuts, ¿no? Que dicen en inglés, peanuts. Facebook ha creado un consejo asesor internacional para la autocensura. Bueno, todo esto son operaciones ellos están en un negocio absolutamente dedicado a ganar dinero con la publicidad y, por tanto, de ahí no se van a salir jamás. Y, por tanto, yo creo que hasta sería muy peligroso para el periodismo pensar que la solución la va a proporcionar Facebook o cualquiera de estas plataformas, ¿no? Yo siempre me acuerdo que la primera vez que fui en Nueva York a visitar la redacción de New Yorker, me dijeron que fuera con cuidado porque había dos ascensores. Uno de los publicitarios que subían en un ascensor y tenían unas plantas completamente separadas de las de los periodistas, y luego había el ascensor de periodistas. Yo iba a visitar al director de New Yorker, William Shaw, y me dijeron, no se equivoque usted, o sea, cójale al ascensor de los periodistas. Bueno, esta vieja manía que durante muchos años ha existido, la separación entre Iglesia y Estado, ¿no? De que la publicidad no contaminara la información. Bueno, tenía sus errores y sus limitaciones. Por lo tanto, yo creo que siempre hay que colaborar en una empresa periodística, no se puede despreciar a nadie. Pero sí es bueno para la credibilidad no estar demasiado dependiendo demasiado de áreas o de intereses comerciales cuyo objetivo final no es la verdad, ni la libertad, ni la información, sino, bueno, pues son los mensajes comerciais e mensagens interessados. Sim. Agora, vou trazer aqui uma outra pergunta de um xará seu, o Juan Torres, que é diretor da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Os jornalistas vêm sendo muito atacados fisicamente e verbalmente e também são alvos de ameaças e perseguições nas redes sociais. Diante disso, além de noticiar esses fatos e notificar as instituições democráticas para que tomem medidas, o que mais os jornalistas podem fazer para reagir nesse cenário? Qual deve ser a reação dos jornalistas, Riné? Bueno, yo creo que es la sociedad la que debe rechazar ese tipo de actuaciones contra los periodistas, ¿no? Y creo que las asociaciones profesionales también de periodismo, de medios, pues normalmente la Asociación Mundial de Diarios, las asociaciones nacionales, pues denuncian y protegen, y hay organizaciones por todo el mundo, ¿no? Periodistas Sin Fronteras, en fin, hay muchísimos medios para denunciar las presiones a periodistas, que siempre existirán, no solo ahora y no solo en las redes sociales. Es decir, que desgraciadamente pues, se siguen cometiendo muchos crímenes contra periodistas. Hay países donde hacer periodismo te cuesta la vida y por tanto es dramático pero en fin, eso es lo que ha hecho grande el periodismo siempre, ¿no? O sea, ser periodista no es fácil, no es un oficio, o al menos es mi experiencia, en que uno se hace multimillonario y la gente no va a hacer periodismo porque quiera ganar dinero. O sea, uno va a una business school probablemente porque quiere ganar dinero. Pero a las escuelas de periodismo, a los medios, va gente pues, que tiene un cierto idealismo, que tiene una cierta... Y yo le recordaba el famoso anuncio de Roberto Chivita cuando quiere lanzar Bexa. Y claro, el anuncio lo que pedía era, quiero gente inquieta, busco gente rebelde, gente que inconformista y que quiera cambiar el país, que quiera cambiar Brasil. Bueno, yo creo que, y claro, si eso es el periodismo, querer cambiar las cosas, hacer que el país vaya mejor, que haya más libertad, que haya más pluralismo, que la gente, que la convivencia sea más pacífica, que los periodistas contribuyamos al bienestar social, pues eso se requiere un tipo de profesional muy escaso, ¿no? Y por lo tanto muy valioso. Y por lo tanto hay que protegerlo.
Pero claro, hay mucha gente que cuando se hace periodismo en serio, pues hay muchos poderes fácticos y muchos gente que va a intentar callarnos, que va a intentar, ¿no?, incluso físicamente, pues ya digo, violentarnos hasta perder la vida, ¿no? Pero en fin, de esa sangre y de esas muertes, pues revive el periodismo. O sea que, afortunadamente, ese sacrificio de muchos de nuestros colegas es el que hoy hace posible que se pueda hacer mucho buen periodismo em países onde há muita perseguição. E são ameaças, René, muitas vezes alimentadas aí por políticos populistas de extrema-direita, de esquerda, não é? Sí. Digo, no es nada nuevo y desgraciadamente es algo que hasta probablemente va a aumentar en los próximos años. O sea que no creo que... en eso no soy nada optimista, porque creo que si seguimos haciendo periodismo de verdad, muchas de esas gente corrupta y de gente delincuente, pues va a ir a por nosotros. O sea, es decir, que no, esa es la grandeza y el gran desafío del periodismo, ¿no? Pero bueno, sin necesidad de ser héroes, yo creo que todos nosotros, como periodistas, pues hemos vivido momentos en que nos hemos dado cuenta que en fin, que no había que ser grandes héroes, pero se podía ser grandes héroes haciendo cosas muy pequeñas. Cuando de verdad pues hacíamos una crítica cinematográfica que molestaba pues al monopolio de cinema de la localidad donde decía. Yo cuando empecé periodismo en Barcelona, un día tenía 18, 19 años, pues una noche se puso enfermo el crítico de cine y me mandaron a hacer la crítica de cine de una última película que se estrenaba en una cadena, la cadena Balañá, que era y sigue siendo la gran cadena de cines de Barcelona, casi un monopolio, y bueno, pues yo escribí una crítica terrible porque la película era terrible, ¿no? Entonces, al día siguiente, el director del periódico me dijo, oye, ¿pero qué has escrito? Pero por Dios, pero es que me acaban de llamar de Balañá diciendo que como sigas publicando, como sigas haciendo críticas de cine, que nos quitan toda la publicidad. O sea que, bueno, pues para mí era mucho más heroico ese periódico que me dejó seguir haciendo críticas de cine. Me parece que eso es mucho más heroico a veces que, bueno, pues esa gente que cree que o sea, el heroísmo en el periodismo es esas pequeñas batallas que ganamos a base de seguir siendo auténticos, de seguir siendo fieles a la misión que se nos encomienda, que es pues hasta donde llegan nuestras capacidades, pues ser capaces de informar con rectitud, con verdad, con honestidad, con objetividad. Y por tanto, esa sigue siendo el secreto de por qué hay mucha gente que no le gusta que haya periodistas. O sea, hay mucha gente que busca desde hace muchos siglos acabar com o periodismo, mas já se vê que vai ser muito difícil. Sim. René, eu vou precisar fazer uma pausinha aqui na nossa conversa para chamar um intervalinho. A gente volta já. Estamos de volta e hoje falamos sobre os desafios dos veículos de comunicação e dos jornalistas, com o presidente da consultoria Innovation, Juan Antônio Riné. Nós vamos agora trazer uma outra pergunta do jornalista Walter de Matos Júnior, fundador e editor do Lance. Olá, Juan Antônio. Há muito não nos vemos. Te mando um abraço. A pergunta é, os veículos esportivos, a cobertura esportiva, deveria também se engajar em mudanças sociais e políticas ou deveria se restringir a um entretenimento? E se houver esse engajamento, como fazer isso sem aborrecer e alienar aqueles que buscam somente um momento de ócio? Riné.
Bueno, yo creo que de eso sabes tú mucho más que cualquiera de nosotros. Yo leo periódicos deportivos en España, en Europa. Hemos trabajado para muchos periódicos deportivos y efectivamente hay un componente de entretenimiento, de ocio, pero creo que todos los grandes periódicos deportivos o los grandes medios deportivos también lo son porque hacen periodismo puro y duro. Por tanto, pues que son capaces de denunciar pues la corrupción en la FIFA o la corrupción en los organismos nacionales de deporte, son capaces de hacer denuncias y exposés que no son entretenimiento, son a veces información muy dura, ¿no? y muy potente, ¿no? Y para eso hay grandes periodistas. O sea, en España tenemos pues Ramón Besa, que es como el decano de la prensa deportiva en España, ¿verdad? Los artículos de Ramón Besa son leídos con el mismo rigor con que se leerían los editoriales del país, ¿no? En Argentina, Ezequiel Fernández Moores, que es un antiguo alumno y amigo mío, claro, este es un monstruo del periodismo argentino, del periodismo deportivo, y siempre ha hecho periodismo deportivo, además. Yo lo conocí cuando acababa de terminar sus estudios de periodismo y siempre se ha dedicado al periodismo deportivo, por lo tanto está especializado en prensa deportiva. Por lo tanto, creo que las dos facetas son posibles. Es decir, cuando uno lee pues, las crónicas deportivas en el New York Times se da cuenta de que es entretenimiento, pero se hace información al mismo nivel que se hace la información política, económica, artes, letras, etc. Ahora, es verdad que hay muchos periódicos deportivos, pues son periódicos amarillos, periódicos que no tienen realmente información, que son superficiales, que son... bueno, yo nunca diré que hay que prohibir el sensacionalismo y la prensa amarilla. Son los lectores los que deben rechazar a los medios amarillos, ¿no? Si hay gente que sigue comprando esos periódicos, pues, bueno, pues quiere decir que tienen público, ¿no? Pero no creo que la buena prensa deportiva de calidad, pues ni deba ser académica, ni deba ser sensacionalista. Creo que debe ser un mix, pues, de cosas que son muy divertidas y muy entretenidas, y al mismo tiempo pues de análisis periodístico y deportivo que se puede hacer y se debe hacer y se hace. O sea, yo creo que, ya digo, nosotros hemos trabajado en la Gazzetta dello Sport en Italia, en L'Équipe en Francia. Bueno, son medios donde hay grandes periodistas deportivos, ¿no? Y como digo, en España, por ejemplo, el caso de Ramón Besa, de Segurola, Santiago Segurola, y hay una serie de grandes periodistas que son periodistas deportivos. Yo no, y son de la gente que yo leo más, o sea, es decir, que no es que sea muy aficionado al deporte, pero los leo como ejemplo de buen periodismo, y por lo tanto, igual que leo pues buenos cronistas de temas culturales, de temas económicos, pues creo que en deporte se puede hacer maravilloso periodismo y periodismo también muy divertido. O sea que el periodismo deportivo tiene la ventaja de que se permite unas licencias y no te permite otros tipos de periodismo. Yo creo que siempre las tapas de los periódicos deportivos, que son muy vendedoras y son periódicos muy callejeros, pues han sabido siempre ser extraordinariamente divertidas. Yo fui muy amigo durante muchos años de Luis Infante, que fue el director mítico del diario Marca en España, y claro, las tapas del diario Marca eran maravillosas, eran de una ocurrencia, de un ingenio tremendo, ¿no? Tanto es así que él decía que él no sabía nada de deportes ni de fútbol. Y todo el mundo se quedaba muy sorprendido, ¿no? Y decía, no, y lo que sé mucho es de periodismo. Sí. Y es verdad, aplicaba todo su genio periodístico al mundo deportivo, que yo creo que es lo que hacéis en Lance y lo que hacen muchos otros magníficos periódicos y medios deportivos en todo el mundo. Tem mais ainda, o jornalista Eugênio Butti, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, também tem uma pergunta.
Meu caro René, eu já vi muitas palestras suas, li textos seus, alguns tratando de ética. Você trabalhou muito tempo com uma consultoria ligada à Universidade de Navarra, que por sua vez tinha ligações claras e públicas com a Opus Dei da Igreja Católica. E me ocorre de perguntar a você hoje, quando você já está afastado daquele projeto, o que você considera quando pensa sobre a relação entre a imprensa e causas religiosas? Alguma coisa, na sua experiência, te sugeriu alguma vez alguma perda de independência de veículos jornalísticos em proveito de uma convicção ou de uma fé religiosa? René, sobre essa No, relação. yo creo creo que el respeto a las creencias personales, morales, religiosas, etcétera, es sagrado y por tanto a cada persona hay que juzgarla por sus hechos y por su tarea. En nuestro caso, Innovación nació en la Universidad de Navarra, que era y es una universidad que pertenece al Opus Dei, en el que trabajan y la mayoría de los alumnos y los profesores no son del Opus Dei. Por tanto, no hay ninguna dependencia de ningún tipo. Y en el caso de Innovación mucho más, porque ha sido una empresa que se fundó muy pronto de modo independiente de la universidad y con responsabilidad absolutamente individual de todos nosotros, ¿no? Creo que otra cosa es, pensando en Brasil, que yo veo que en Brasil ha habido en estos últimos años una entrada muy fuerte de iglesias de diverso tipo que se han hecho con medios de comunicación y que los controlan y que tratan de influir en la vida política, social de los países y lo hacen, pues, lógicamente imponiendo sus dogmas y sus creencias. Y por tanto, trabajar en esas empresas probablemente debe ser bastante complicado para un periodista independiente. Yo, desde luego, ya digo, no he tenido ni mis colegas han tenido esos problemas. Es decir, nosotros además hemos tenido la suerte de trabajar con empresas de todo tipo y creo que, bueno, pues hemos trabajado con gente que cree en Dios y con gente que es judía y con gente hemos trabajado en los países árabes, países musulmanes y nunca hemos tenido problemas porque nosotros lo que veníamos allí no era hablar de religión sino hablar de periodismo y por tanto el periodismo era nuestra lengua franca. Cuando trabajamos en Le Monde, recuerdo que un subdirector del periódico me regaló una biografía que está considerada la biografía mejor de Hubert Beth-Mery, que fue el fundador del diario Le Monde. Y él me hablaba de que era un hombre extraordinariamente religioso, tremendamente austero y una personalidad de unas convicciones morales muy fuertes, ¿no? Claro, Le Monde, como sabéis, en Europa, en España, pues ha sido visto siempre como un periódico extremadamente de izquierdas, ¿no? De liberal, extremadamente progresista, ¿no? Quizás ahora ya no lo es. Pero, en fin, en la época de Beth-Mery, en fin, yo recuerdo que Beth-Mery en los años 60, y lo contamos en un libro que acabamos de publicar, ahora era Carlos Soria y yo, que somos dos de los socios fundadores de Innovation, Beth-Mery fue invitado a dar una conferencia a la Universidad de Navarra cuando empezaba la escuela de periodismo, los años finales principios de los años 60. Y bueno, el gobierno de Franco y la Falange y, en fin, todo el aparato político de la dictadura, pues prácticamente quiso, en fin, tomar medidas represivas y poner a la cárcel. O sea, Beth-Mery era un demonio, ¿no? para el periodismo en el mundo de la dictadura, ¿no? Bueno, era un hombre extraordinariamente religioso, pero nadie diría que Le Monde es un diario con ninguna connotación
Siempre tuvo muy buenos periodistas que cubrían la información religiosa, eso sí, pero lo mismo cubrían la Iglesia Católica, que las creencias protestantes, que Nosotros, siempre he dicho yo, y lo contamos en el libro de la historia de innovación que acabamos de publicar, una parte muy importante de nuestros directores y de nuestros consultores, por ejemplo, han sido judíos, o son judíos, o sea, desde Barry Sassman y Leo Boer, que fueron los dos grandes iniciadores con nosotros de innovación, Ben Compain en la Universidad de Harvard, Claude Terpsen en Nueva York, en la Associated Press, todos ellos, pues bueno, pero no empezaron a trabajar en innovación porque fueran judíos, sino bueno, porque resultó que eran judíos, y jamás tuvimos ningún problema con ellos ni ellos con nosotros, ¿no? En Brasil, cuando Tomás Souto Correa y Celso Nucci, a partir de un seminario que habíamos dado en RBS en los años 90, pues pensaron que podríamos trabajar para Editor Abril, pues y lo contamos en el libro, y lo cuenta el propio Celso, que ha escrito una nota muy larga explicando cómo nos contrataron. Pues Roberto Chivita, que era una familia judía, pues, pero no por ser judío, sino porque él pensaba, y le decía a Tomás, pero Tomás, ¿cómo vamos a contratar a unos españoles, a unos periodistas españoles y consultores? No saben nada de revistas. Aqui os únicos que sabem de revistas no mundo são os... Sim. Então, não, vou precisar interrompê-lo, então, para a gente já ir chegando ao final, então. Para terminar, então, Riné, no seu livro de memórias, Histórias da Innovation, o senhor cita os bastidores do seu trabalho de consultoria em veículos de comunicação em mais de 70 países. São aí quase 40 anos de história. Qual a principal lição desse trabalho? La principal lección es que el periodismo es la lengua franca que te permite viajar por todo el mundo, que te permite trabajar con cualquier empresa y con cualquier redacción. Es decir, no tienes que tener ningún otro mensaje. Yo vengo aquí hablando en el mismo lenguaje que ustedes hablan, que es el periodismo, y por eso nos ha permitido trabajar en países con lenguas que nosotros no dominábamos, en culturas muy diferentes a las nuestras, en sistemas cuyas religiones eran completamente extrañas para nuestra tradición cultural y religiosa. Si fuimos capaces de 35 años de trabajar en 74 países, fue porque de lo único que hablábamos, lo único que pretendíamos hacer y mejorar era el periodismo. Y el periodismo es el mismo y es igual en cualquier parte del mundo. Por tanto, en esos 35 años yo aprendí que el periodismo es una cosa muy importante y por tanto, todo lo que hagamos, todo lo que hagáis, todo lo que se haga hoy, mañana, para fortalecer la vis periodística de todas nuestras sociedades, pues es una garantía de que habrá libertad, de que habrá desarrollo y de que habrá pues unas sociedades abiertas y unas sociedades mucho más democráticas que aquellas en las que el periodismo pues es perseguido, aquellas en las que el periodismo es acusado de parcialidad, de no saber cumplir su oficio. Por tanto, esa ha sido la primera lección. Y luego la segunda lección ha sido que este trabajo nos ha permitido conocer a gente maravillosa. Siempre dijimos que nos pagaban por aprender. Y es que aprendimos muchísimo. O sea, aprendimos de grandes periodistas, de grandes editores, de grandes gerentes. Y por tanto fue un honor y fue un verdadeiro privilégio el haber podido hacer este trabalho. Aprendemos muito hoje aqui também, Riné, tenho certeza disso. Um prazer conversar com o senhor hoje. Prazer. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
E a Opinião fica por aqui, os nossos programas estão no YouTube, faça inscrição em nosso canal. Você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia e até a próxima quarta-feira.